Pero ahora vamos a darle la bienvenida a Joaquín Morales Sola, que está aquí con nosotros como cada miércoles. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Eleonora. Un placer tenerte aquí. Un placer estar con vos. Bien, y vamos a hablar en el plano nacional, de la relación de la Iglesia con Alberto Fernández, una relación que se vio claramente plasmada en el anuncio de la lucha contra el hambre que hizo Alberto en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. A ver, el problema en Ecuador, que vos estabas señalando recién, es un buen ejemplo de por qué la Iglesia tiene que ser imparcial, por qué tiene que ser un nivel de conservarse como una instancia de diálogo y de arbitraje. Porque en Ecuador efectivamente la Iglesia se ha ofrecido para, en semejante crisis, ser una mediadora entre el gobierno y los manifestantes. Y la historia ha demostrado que más de una vez la Iglesia ha trabajado como mediadora. Este es el problema. Claro. El problema es que ahora la Iglesia, sobre todo en estos últimos meses, la Iglesia argentina ha manifestado mucho cierta simpatía por Alberto Fernández, o por el peronismo, digamos, ¿no? Estuvo Monseñor Lugones, el presidente de la Pastoral Social, cuando se enfrentó con María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. Estuvo después el arzobispo de Salta, cuando le dijo a Macri que se llevara el rostro de la pobreza. Ahora el presidente de Cáritas, en un acto muy de campaña electoral, porque Alberto Fernández estaba en la Facultad de Agronomía presentando su plan contra el hambre, y estaba todo el peronismo, estaba el kirchnerismo, el peronismo clásico, los sindicatos de izquierda, de derecha, estaba el peronismo en su dimensión, estaba ahí. Y en el medio de ese peronismo estaba el presidente de Cáritas. No digo que había cura, porque también había, pero bueno, pueden ser cuestiones personales. Pero el presidente de Cáritas es una figura y es un cargo muy importante dentro de la Iglesia, muy importante. Generalmente los tiene obispos que tienen una representación más amplia que la de un obispo de cierta zona, porque representa esa zona nada más. Él además es obispo de Quilmes, ¿no? Además obispo de Quilmes. Después, para peor, la Iglesia aclaró y en realidad oscureció, porque dijo que la presencia había sido institucional por una invitación. La Iglesia no puede estar de manera institucional en un acto partidario, en medio de una campaña electoral. Esto está claro. Ahora, distinto sería, Joaquín, si este acto hubiese sido con Alberto Fernández ya proclamado presidente. Ya proclamado de la Nación, presidente, ¿no? ya ocupando la función de presidente, esto es otra cosa. Pero digo, ¿qué va a hacer la Iglesia ahora? Si la llama Macri cuando hable de la pobreza, va a ir también cuando la llame La Baña, cuando la llame Del Caño, porque si institucionalmente va a estar en cada acto de campaña, va a tener que ir a la campaña de todos los candidatos. Y como esto sabemos que no lo va a hacer, entonces digan, ¿por qué lo hace con Alberto Fernández? Porque siempre, yo sé que hay obispos que están en contra de estas actitudes y que dicen que son errores, pero los errores siempre son para el mismo lado, afectan al mismo lado y benefician al mismo lado. Claro. Entonces, lo preocupante de esto es que la Iglesia, que fue en muchos momentos, sobre todo en la crisis del 2001, la única instancia de diálogo y de arbitraje en el conflicto argentino, ahora se está eliminando como tal, porque es parte de uno de los sectores... Porque de alguna manera tomó posición. Tomó posición y además porque... ¿Por qué debe preservarse? Porque la situación argentina es frágil. Es frágil en lo económico, es frágil en lo social, es frágil en lo político. Es una sociedad estructuralmente frágil. Entonces, por lo tanto, la Iglesia debería preservarse para poder hacerse cargo de la mediación y del diálogo. Es interesante esto que estás marcando, porque si bien la Iglesia, como argumento, y también esto es real, siempre tiene que bregar por las personas que más lo necesitan, por los pobres, por la alimentación, y estar allí presente acompañando, que de hecho hoy lo hacen, ¿no? Por el rol mismo de la Iglesia. Una cosa sería estar escuchando una propuesta contra el hambre de quien hoy es el presidente de la Nación o quien será el futuro presidente de la Nación, y otra cosa es hacerlo de un candidato. Hacerlo de un candidato en vísperas de elecciones, en medio de una campaña electoral. Yo nunca critico el discurso de la Iglesia
en el sentido de visibilizar la pobreza, porque creo que esa es su función en la vida y creo que eso lo va a hacer mientras exista un solo pobre en el país. Pero otra cosa es llevar eso a la militancia partidaria o al compromiso partidario, sobre todo en momentos que no son, digamos, los más oportunos, ¿no? Como es este. Creo que hay una decisión de algunos obispos o de la mayoría de los obispos de estar más cerca de Alberto Fernández que de cualquier otro. ¿Esta crees que es una decisión propia de cada uno de los obispos y que lo toman por decisión propia o que hay algún mensaje desde Roma? A ver, no sé si desde Roma, porque yo creo que, digamos, por ahí algunos obispos creen, sí, que le cae bien al Papa estas cosas. Esto no me cabe ninguna duda. Digamos, no lo hacen ajenos a Roma, ya sea porque reciben algún mensaje que no creo que sinceramente exista, pero sí creen que estas cosas le van a caer bien al Papa. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque existe esa relación tensa del Papa con Macri, porque Alberto Fernández lo visitó al Papa, lo visitó una vez o dos veces, no para hablar de asuntos argentinos, sino para hablar de la situación del presidente Lula en Brasil, del expresidente Lula en Brasil. Entonces, digo, hay algo, y yo creo que también está en la formación de los obispos argentinos, que se sienten más cómodos con el peronismo que con un Macri o con el radicalismo. Digamos, esto ha sido históricamente así. De hecho, la Iglesia, si uno se pone a ver la historia de la democracia argentina, la Iglesia tuvo muchos enfrentamientos con Alfonsín, muchísimos enfrentamientos, no los tuvo con Menem. En la época de Kirchner había un enfrentamiento casi personal del entonces cardenal Bergoglio con los dos Kirchner, pero no el resto de la Iglesia. De hecho, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner elegían los distintos obispos amigos de ellos para ir a los Te Deum de los 25 de mayo, los 9 de julio. Que decidieron hacer el Te Deum federal. Era una cuestión personal, política, pero personal del arzobispo de Buenos Aires, con los dos, pero no de toda la Iglesia. Claro, claro. Ahora, vos haces una diferenciación entre el rol de el obispo de Quilmes, titular de Cáritas, con el rol fundamental que tiene Cáritas en la Iglesia y en la Argentina, con respecto a los llamados curas villeros, como el padre Pepe y su presencia allí. Porque ahí sí puede haber una actitud personal sin comprometer a la institución de la Iglesia. Porque son curas que además tienen mucha relación con la gente más pobre, con la gente más vulnerable, les hablaron de un plan contra el hambre, fueron, qué sé yo, serán simpatizantes del peronismo. Digamos, no tienen una representación importante de la Iglesia. Otra cosa es cuando lo hace de Cáritas, el presidente de la Pastoral Social o el arzobispo de Salta. Digamos, tienen un nivel de representatividad de la Iglesia muchísimo más grande. Y de hecho, a la hora de mediar, si fuese necesario en algún momento, ellos sí podrían llegar a ser representativos y no así un cura de... Claro, al contrario, porque, digamos, en el 2001, cuando se hizo la instancia de diálogo, si bien la inspiró y la promovió mucho el entonces cardenal Bergoglio, el diálogo, la instancia de diálogo se expresaba en la Comisión de Pastoral Social, que es precisamente la del Monseñor Lugones, que es el que se enfrentó con María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. Digamos, pero eran arzobispos como Casareto, como Laguna, como varios de ellos, que tenían una actitud muy prescindente de la política. Ninguno de ellos dejó nunca de reclamar por los pobres, pero ninguno de ellos se comprometió tan abiertamente con un partido político. ¿No? Ahora, esta posición que han tomado con un partido político, en este caso el Frente de Todos, y acompañando a Alberto Fernández, ¿tiene directa relación con el resultado que obtuvo Alberto Fernández en las PASO y por eso crees que finalmente se han jugado, están allí sentados? Si él porque si él hubiese sido un candidato más... No, yo creo que siempre tuvieron alguna simpatía por el peronismo, siempre tuvieron cierta simpatía por el peronismo. De hecho, lo de Lugones es mucho anterior a las PASO. Creo que sí, lo de las PASO los ratificaron en su posición y lo tomaron como un anuncio de un triunfo seguro de Alberto Fernández el 27 de octubre. Que todo el mundo, o sea, menos Alberto Fernández, que tiene derecho a considerar que su triunfo es seguro, todo el mundo tiene que
decir, bueno, es el hombre con más posibilidades de ganar, claro, pero todo... dar el beneficio de la duda. Todo es relativo, claro, en materia de elecciones, ¿no? Claro. De resultados electorales. Claro. Nunca la Iglesia ha logrado buscar una conexión con el gobierno de Mauricio Macri. Sí, la conducción de la conferencia episcopal ha estado varias veces con Macri. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una disidencia ideológica en serio con algunas políticas de Macri. Digamos, la Iglesia no considera el neoliberalismo, entre comillas, como una política errada en lo económico y que lo único que hace es crear más pobreza. Esto lo dicen muchos obispos, no todos, pero sí muchos. Y Macri de alguna manera expresa esa política. Reuniones personales han tenido y tienen muy buena relación con la Iglesia algunos funcionarios del gobierno. Por ejemplo, María Eugenia Vidal. Claro. Tiene muy buena relación, inclusive con el arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Fernández, que es un hombre de mucha confianza del Papa. Lo tiene Carolina Stanley, con todos sobre todo con Cáritas, que es a la que ayuda a la propia ministra de Desarrollo Social, y con otros obispos. Gabriela Michetti, ¿no? Gabriela Michetti, bueno, históricamente muy cercana al Papa, digamos, pero con el gobierno en sí de Macri y con la persona del presidente les ha costado trabar una relación, digamos, claro, aceitada, fácil, cordial, permanente. La relación de ellos es una relación muy esporádica con Macri, ¿no? Ahora, históricamente, ¿la Iglesia se ha mantenido ajena a la política o esto no se ha logrado en la historia argentina? No, históricamente, digamos, la Iglesia ha tenido muchas actitudes distintas y contradictorias. Por momentos fue peronista, claro, en los inicios de Perón, después se volvió antiperonista. Al final del gobierno de Perón, claro, fue muy antiperonista. En la democracia, vuelvo a repetir, digamos, con Menem estaban muy cerca de Menem, si bien había obispos críticos como Laguna, Casareto, que eran muy críticos de Menem, pero la conducción, los cardenales entonces, Primatesta, Corrachino, estaban muy cerca de Menem. Bueno, pero ahí estamos hablando de un peronismo neoliberal, ¿no? Neoliberal, pero claro, bueno, pero Menem sí había hecho cosas que eran muy importantes para la Iglesia de Juan Pablo II, el entonces Papa. Por ejemplo, oponerse abiertamente al aborto. Claro. Esto, digamos, todas las posiciones de la Iglesia de Roma, Menem las suscribía totalmente. Y esta era la indicación que en su momento los cardenales argentinos, sí, que estaban acá, recibieron la instrucción de Roma de apoyarlo a Menem. Claro. ¿No? Cosa que, hablando del aborto, puede ser un tema que también lo alejó a Macri de la Iglesia. Seguramente lo es. En realidad Macri se volvió a expresar... Se acaba de pronunciar tal vez más abiertamente, ¿no? Ya se había pronunciado antes, sí, de manera menos enfática, pero dijo que está en contra del aborto. Pero sí cometió el pecado, entre comillas, de claro, abrir el debate parlamentario por ese tema. Claro, pero sin embargo, Alberto Fernández se pronunció a favor. A favor, y ¿no? Cristina Kirchner también. Claro, porque ahora Cristina Kirchner, ¿no? Claro, ahora porque dijo que influenciada por sus hijos había cambiado, claro, su posición histórica de opositora al aborto. Ahora, los dos candidatos de esa fórmula están a favor, claro, del aborto. Es muy difícil. Por eso se castiga a algunos y no se castiga a todos. Es muy difícil de comprender, ¿no? la posición de la Iglesia. Lo cierto es que lo que estábamos analizando, que es el hecho puntual, es que en un acto de campaña del candidato del Frente para Todos, que comparte la fórmula con Cristina Kirchner, estuvo una representación institucional de la Iglesia, que la propia Iglesia la acepta como institucional, para aclarar y mermar, diciendo que no era política, sino institucional, como el presidente de Cáritas, digamos, de ese nivel. Por supuesto, vuelvo a repetir, la aclaración oscureció, porque si hay algo que no puede existir es una representación institucional en un acto meramente partidario en medio de una campaña electoral. Ahora, ¿qué habría pasado, Joaquín, si se hubiese negado o se hubiese cursado invitación a justamente el presidente de Cáritas y él se hubiese negado a ir a un plan de lucha contra el hambre en una situación de crisis semejante, bueno, habiéndose conocido tenían un argumento muy fácil. El 35,4 de pobres. Ellos
ellos no tienen por qué asistir a actos electorales. En todo caso, se comprometen a acompañar al futuro gobierno, sea el que fuere, en un programa de lucha contra el hambre. Ese argumento es irrebatible. Yo creo que ahí hubo una decisión, digamos, del presidente Cáritas, que seguramente además intuyó que no iba a caer mal en la conducción de la iglesia, tanto en la local como en la de Roma. Claro. Digo, bueno, si yo voy ahí, no ofendo a nadie dentro de la iglesia. En cambio, si hubiera sido un acto de Macri, ahí la cosa, digamos, hubiera sido más debatida, ¿no? Creo que, pero vuelvo a decirte, acá el problema fundamental no es más allá de estos detalles de si son peronistas o no son peronistas, es que ellos mismos se excluyen como una instancia de arbitraje, de diálogo, en un país muy frágil estructuralmente y que a lo mejor necesita esas instancias de diálogo y que la única que lo puede representar es la iglesia, porque no hay otra. ¿Qué otra instancia hay? No, ninguna otra. Que convoque a un diálogo de partes. Lo estamos viendo en Ecuador. Claro, por eso es interesante que hayas marcado justamente lo que está sucediendo en Ecuador hoy, ¿no? Cuando el presidente de Ecuador toma una decisión, se pone la mitad de la sociedad en contra, tiene un expresidente que acusa al gobierno de autoritario y de perseguirlo a Correa. Y Correa pide adelantar elecciones, una situación dramática. El presidente Lenín Moreno le dice golpista. En medio de esa situación, donde nadie habla con nadie y todos hacen denuncias gravísimas, aparece la iglesia y dice, bueno, a ver, ¿por qué no nos aceptan a nosotros como ámbito para que todos vengan a dialogar en el marco de un clima de diálogo que va a crear la iglesia? Bueno, esto es importante. Por último, Joaquín, que ya tenemos que cerrar, ¿se sabe si hubo contactos ya desde Roma con Alberto Fernández? No creo que haya habido en los últimos tiempos, no creo que el Papa se exponga a esa posición, a esa exposición más que posición, pero sí creo que me consta que hubo 2 o 3 conversaciones de Alberto Fernández con el Papa de hace tiempo, ellos se conocían muy superficialmente, se habían visto solamente una vez cuando él era arzobispo. No hay que olvidarse que Alberto Fernández fue jefe de gabinete en el momento del peor enfrentamiento entre el cardenal Bergoglio y el kirchnerismo, que fue durante la presidencia de Néstor Kirchner, más que con la de Cristina Kirchner. Entonces, no se habían visto una sola vez de casualidad, se cruzaron en un odontólogo, tenían el mismo odontólogo los dos y se cruzaron, se saludaron y nada más, pero sí después, ahora como Papa, estuvo un par de veces Alberto Fernández, una vez a solas con él, no sé de qué se habló, y la otra vez fue con el ex canciller brasileño Celso Amorini, con un dirigente político de la izquierda chilena, para pedirle al Papa que interceda por la situación del presidente Lula. Así que relación y conocimiento ya hay entre ellos dos. Claro, existe. Joaquín, siempre interesante escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM.